Era una tarde típica de noviembre en Ciudad de México, cuando la familia Méndez recibió la llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Sofía Méndez, de 23 años, había desaparecido en Madrid, España, donde había viajado como parte de un programa de intercambio universitario. La última vez que alguien la vio fue saliendo de su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, cargando una mochila azul y con una sonrisa nerviosa en el rostro. Eso fue el 15 de noviembre de 2012. Desde entonces no hubo rastro de ella. La noticia llegó a través de una llamada frenética de su compañera de piso, una chica española llamada Clara, quien explicó entre sollozos que Sofía no había regresado en 2 días y que su teléfono estaba apagado. La policía española había iniciado una investigación, pero las pistas eran escasas. Los Méndez, una familia de clase media de la colonia del Valle, cayeron en un abismo de desesperación del que parecía imposible salir. Y oye, si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal para no perderte más casos como este. También cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora, continuemos. Roberto Méndez, el padre de Sofía, era un hombre serio y metódico, ingeniero de profesión, acostumbrado a resolver problemas con lógica y precisión. Pero esto era diferente. No había ecuaciones que resolver, no había planos que seguir. Solo existía el vacío abrumador de no saber qué le había pasado a su hija mayor. Su esposa, Guadalupe, pasó de ser una mujer alegre y conversadora a una sombra silenciosa que vagaba por la casa, aferrándose a las fotografías de Sofía como si fueran su única conexión con la realidad. Y luego estaba Diego, el hermano menor de Sofía, quien en aquel entonces tenía apenas 14 años. Diego adoraba a su hermana. Sofía había sido su confidente, su defensora en las peleas escolares, la persona que le enseñó a tocar guitarra y a no tener miedo de ser diferente. Cuando ella se fue a Madrid, él sintió que perdía una parte de sí mismo, pero se consolaba con las videollamadas semanales y los mensajes de texto llenos de emojis y bromas internas. Cuando desapareció, Diego sintió como si el mundo se hubiera detenido. Dejó de ir a la escuela durante semanas, se encerró en su cuarto y pasaba horas mirando el techo, preguntándose dónde estaría su hermana. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad desesperada. Roberto y Guadalupe volaron a Madrid inmediatamente, dejando a Diego al cuidado de su tía Marta. En España recorrieron comisarías, hospitales, albergues para personas sin hogar. Pusieron carteles por toda la ciudad con la foto de Sofía, una joven de cabello castaño largo, ojos verdes brillantes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Hablaron con todos sus amigos, con sus profesores, con cualquier persona que pudiera tener información. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie sabía nada. La policía española investigó todas las posibilidades. Revisaron las cámaras de seguridad cercanas a su apartamento, pero Sofía parecía haberse desvanecido en el aire después de doblar una esquina. No había señales de lucha, no había testigos, no había cuerpo. Su cuenta bancaria no mostraba movimientos desde el día de su desaparición. Su pasaporte seguía en su habitación. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Con el tiempo, la investigación se enfrió. Los policías españoles fueron amables pero directos. Sin nuevas pistas, había poco que pudieran hacer. Les sugirieron a los Méndez que Sofía podría haber decidido empezar una nueva vida, que tal vez no quería ser encontrada. Roberto rechazó esa idea con vehemencia. Su hija no era así. Sofía era responsable, cariñosa, siempre mantenía contacto con la familia. Algo terrible debía haberle pasado. De regreso en México, la vida continuó, pero de una manera distorsionada y dolorosa.
Roberto volvió a su trabajo, pero su mente estaba siempre en otra parte. Guadalupe encontró consuelo en grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas, donde conoció a otras madres que compartían su dolor. Diego, por su parte, se sumergió en el mundo digital como una forma de escape. Pasaba horas frente a la computadora, jugando videojuegos, aprendiendo sobre programación, conectándose con personas de todo el mundo a través de foros y plataformas de chat. Los años pasaron lentamente. Los cumpleaños de Sofía se convirtieron en días de luto silencioso. Su habitación permaneció intacta, como un santuario congelado en el tiempo. Guadalupe limpiaba el polvo de sus libros y sus adornos cada semana, como si en cualquier momento Sofía fuera a cruzar la puerta y reclamar su espacio. Roberto siguió buscando, contratando investigadores privados cuando podía permitírselo, pero las pistas siempre terminaban en callejones sin salida. Diego creció en medio de ese dolor. A los 18 años ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ciencias de la computación. Era un joven callado, de mirada profunda, que había aprendido a llevar su tristeza como una segunda piel. Tenía pocos amigos cercanos. Prefería la compañía de las pantallas a las interacciones sociales complicadas. Pero nunca dejó de pensar en Sofía. En su mente, su hermana seguía viva en algún lugar, esperando ser encontrada. En 2020, Diego comenzó a usar Discord con más frecuencia. La plataforma se había vuelto popular entre estudiantes y gamers, y él se unió a varios servidores relacionados con programación, tecnología y videojuegos. Le gustaba la naturaleza anónima de las conversaciones, la posibilidad de ser alguien más por unas horas. Era un lugar donde no tenía que explicar su pasado, donde nadie sabía sobre Sofía. Pero en octubre de 2022, exactamente 10 años después de la desaparición de su hermana, algo extraordinario sucedió. Diego estaba en su habitación, un espacio pequeño pero ordenado, lleno de pósters de bandas de rock y estantes con libros de programación. Era pasada la medianoche. Había estado trabajando en un proyecto para la universidad y decidió tomar un descanso navegando por Discord. Entró a uno de sus servidores favoritos, un grupo internacional de desarrolladores de software, y comenzó a revisar los mensajes recientes. Entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la lista de usuarios conectados, apareció un nombre que reconoció instantáneamente: Sophie Méndez, 23. Era el nombre de usuario que Sofía usaba para todo antes de desaparecer. El mismo que tenía en sus redes sociales, el mismo que usaba en sus cuentas de correo. El número 23 era por su edad cuando se fue a Madrid. Diego se quedó paralizado, mirando fijamente la pantalla. Tenía que ser una coincidencia, alguien más usando el mismo nombre. Pero su instinto le decía algo diferente. Con manos temblorosas, hizo clic en el perfil. La foto de perfil era una imagen genérica, un paisaje abstracto, nada que pudiera identificar a la persona. La cuenta no tenía biografía, no había información adicional, pero estaba conectada, activa en ese mismo momento. Diego respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. ¿Debía escribir? ¿Y si era solo alguien usando el mismo apodo por casualidad? ¿Y si era una broma cruel? Pero entonces pensó en su hermana, en todos esos años de silencio y oscuridad, y supo que tenía que intentarlo. Escribió un mensaje privado. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que borrarlo y volver a empezar varias veces. Finalmente envió algo simple. «Sofía, ¿eres tú?» Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Diego podía escuchar el latido de su propio corazón en sus oídos. Entonces apareció el pequeño indicador de que la persona estaba escribiendo.
Diego contuvo la respiración. La respuesta llegó. ¿Quién eres? Esas dos palabras lo golpearon como un puñetazo. El tono era cauteloso, defensivo, pero había algo en la forma de escribir que le resultaba familiar. Diego respondió rápidamente. Soy Diego, tu hermano. Sofía, por favor, si eres tú, necesito que me respondas. Llevamos 10 años buscándote. Mamá y papá están destrozados. Todos pensamos que estabas muerta. Hubo una pausa larga. Diego miraba la pantalla con intensidad, rogando para que la persona del otro lado no se desconectara. Finalmente llegó otra respuesta. No puedo hablar de esto. El corazón de Diego se aceleró. No era una negación, no era un «te confundiste de persona». Era una confirmación implícita de que quien estaba al otro lado conocía de qué estaba hablando. Escribió de nuevo, esta vez con más urgencia. Por favor, Sofía, no sé qué pasó, no sé por qué desapareciste, pero necesito saber que estás bien. Solo dime algo, cualquier cosa que me demuestre que realmente eres tú. Pasaron varios minutos sin respuesta. Diego estaba al borde del pánico, pensando que la había perdido de nuevo. Entonces, su teléfono emitió el sonido de una notificación. Era un mensaje nuevo en Discord. La guitarra que me regalaste tenía una calcomanía de una estrella morada en la parte de atrás. Me caí de la bicicleta cuando tenía 9 años y me rompí el brazo derecho. Papá nos llevó a Cuernavaca el verano de 2003 y nos perdimos en el mercado. ¿Es suficiente? Diego sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Esos eran recuerdos que solo Sofía podría conocer. Detalles pequeños, íntimos, que nunca habían aparecido en los reportes policiales ni en las noticias. Era ella. Realmente era ella. Escribió con manos temblorosas. Eres tú. Dios mío, eres tú. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? La respuesta fue inmediata. No puedo decírtelo, no es seguro. Diego sintió una mezcla de alivio y frustración. Finalmente había encontrado a su hermana después de 10 años, pero ella no podía o no quería darle respuestas. Decidió cambiar de táctica. Escribió, está bien, no te voy a presionar, pero al menos dime si estás a salvo, si necesitas ayuda. Hubo otra pausa. Luego, estoy complicada, pero estoy viva. Diego, necesito que me prometas algo. No le digas a nadie sobre esto, ni a mamá, ni a papá, ni a la policía, todavía no. Diego se quedó mirando el mensaje, sintiendo el peso de la petición. ¿Cómo podía no decirles a sus padres? Habían sufrido tanto, merecían saber que su hija estaba viva. Pero también entendía que si Sofía le estaba pidiendo silencio, debía tener una razón. Escribió, ¿por qué no? Merecen saber que estás viva. La respuesta llegó rápidamente. Porque si lo haces, voy a desaparecer de nuevo y esta vez para siempre. Hay cosas que no entiendes, Diego. Necesito tiempo. Por favor, confía en mí como yo estoy confiando en ti ahora. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Finalmente escribió, está bien, te doy tiempo. Pero necesito que me mantengas informado, que me escribas de vez en cuando para saber que sigues ahí. Y cuando estés lista, me cuentas todo. La respuesta fue simple. Trato. Esa noche, Diego no pudo dormir. Pasó horas mirando al techo, procesando lo que había pasado. Su hermana estaba viva. Después de 10 años de incertidumbre y dolor, finalmente tenía una respuesta. Pero era una respuesta que planteaba 1000 preguntas nuevas. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué no podía volver? ¿De qué estaba huyendo? Y lo más difícil de todo, ¿cómo iba a mantener este secreto ante sus padres? Los siguientes días fueron un tormento. Diego veía a su madre preparar el desayuno con esa tristeza perpetua en los ojos y quería gritarle que Sofía estaba viva.
Veía a su padre revisar viejos archivos de la investigación en su estudio y quería decirle que podía dejar de buscar. Pero había hecho una promesa, y algo en el tono de los mensajes de Sofía le decía que era una promesa que tenía que mantener. Durante las siguientes semanas, Diego y Sofía establecieron una rutina. Ella se conectaba a Discord irregularmente. A veces pasaban días sin que apareciera, pero cuando lo hacía, intercambiaban mensajes. Nunca llamadas de voz, nunca video, solo texto. Sofía era cuidadosa con lo que compartía. Le contó que había cambiado de nombre, que vivía en Europa, pero se negaba a decir exactamente dónde. Le dijo que tenía un trabajo estable, que había aprendido varios idiomas, que había construido una nueva vida. Diego le preguntó una y otra vez qué había pasado, por qué había desaparecido. Las respuestas de Sofía eran evasivas. «Conocí a alguien», dijo una vez. «Las cosas se complicaron», dijo otra. «No era seguro quedarme», fue otra de sus explicaciones vagas. Pero nunca daba detalles concretos. Diego podía sentir que había algo oscuro detrás de todo, algo que su hermana no estaba lista para revelar. Una noche, después de casi un mes de estas conversaciones fragmentadas, Diego decidió presionar un poco más. Escribió: «Sofía, sé que no quieres hablar de esto, pero necesito entender. ¿Fue alguien quien te hizo daño? ¿Alguien te amenazó? Porque si es así, podemos ayudarte. Papá tiene contactos. Podemos ir a la Policía Internacional, a la embajada». La respuesta de Sofía tardó en llegar, pero cuando lo hizo, tenía un tono diferente, más vulnerable. «Diego, hay cosas de las que no puedes protegerme. Cosas que hice, decisiones que tomé. No soy la misma persona que fui cuando me fui a Madrid. He hecho cosas de las que no estoy orgullosa para sobrevivir. Si vuelvo, si me encuentran, todo se va a derrumbar. No solo para mí, sino para otras personas también». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de cosas?», escribió. No hubo respuesta esa noche. Sofía se desconectó y no apareció durante casi 2 semanas. Diego pasó esos días en una agonía de preocupación, preguntándose si había presionado demasiado, si la había perdido de nuevo. Pero entonces, una madrugada, mientras estudiaba para un examen, vio que ella estaba conectada. Le escribió inmediatamente: «Lo siento si fui muy insistente. No quiero perderte de nuevo». La respuesta de Sofía fue gentil: «No es tu culpa. Es solo que hablar de esto es difícil. Dame más tiempo, Diego. Eventualmente te contaré todo, pero necesito hacerlo a mi manera, a mi ritmo». Diego aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Durante los siguientes meses continuaron su comunicación esporádica. Sofía comenzó a abrirse lentamente, compartiendo pequeños detalles de su vida. Le contó que había aprendido a cocinar platos franceses e italianos, que había tomado clases de fotografía, que había hecho algunos amigos, aunque mantenía las distancias. Le habló de un gato callejero que alimentaba todas las noches, de cómo le recordaba al gato que habían tenido cuando eran niños. Pero también había momentos oscuros. Una vez, Sofía le escribió en medio de la noche: «A veces me despierto y no reconozco mi propia vida. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Extraño tanto a mamá. Extraño sus enchiladas, sus abrazos, incluso sus regaños». Diego respondió: «Ella también te extraña. Todos lo hacemos. Cuando estés lista, vuelve. Sea lo que sea que pasó, lo enfrentaremos juntos». Sofía no respondió esa noche, pero al día siguiente escribió: «Gracias por no rendirte conmigo, por seguir aquí después de todo este tiempo». Para Diego, mantener este secreto se estaba volviendo cada vez más pesado.
Había momentos en los que sentía que iba a explotar, especialmente cuando veía a su madre llorando frente al altar que había montado para Sofía en la sala, con velas y fotografías y pequeños objetos que habían pertenecido a su hija. Roberto había envejecido 10 años en esa década. Su cabello se había vuelto completamente gris, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, y caminaba con los hombros caídos como si cargara un peso invisible. Un día, durante la cena familiar, Guadalupe mencionó que había decidido organizar una misa conmemorativa por los 10 años de la desaparición de Sofía. «Necesito cerrar este capítulo de alguna manera», dijo con voz quebrada. «Necesito aceptar que tal vez nunca voy a saber qué le pasó a mi niña». Diego sintió que el corazón se le partía en dos. Miró a su madre, luego a su padre, y estuvo a punto de decirlo todo. Pero entonces recordó la advertencia de Sofía. Si lo revelaba, ella desaparecería para siempre, y no podía arriesgarse a perderla de nuevo, no cuando finalmente la había encontrado. Así que tragó sus palabras y simplemente asintió, sintiendo el peso de la culpa aplastar su pecho. Esa noche le escribió a Sofía: «Mamá está organizando una misa por ti. Dice que necesita cerrar. ¿Cuánto tiempo más vas a hacer que esperen? No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto en secreto». La respuesta de Sofía fue rápida, casi desesperada. «Por favor, Diego, solo un poco más. Estoy trabajando en algo, estoy tratando de arreglar las cosas para poder volver, pero necesito tiempo. Por favor». Diego suspiró, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordarse. Escribió: «Está bien, pero necesito que me prometas que realmente estás trabajando en volver, que esto no es solo una excusa para mantenernos esperando eternamente». «Te lo prometo», respondió Sofía. «Estoy haciendo todo lo que puedo». Los meses siguientes fueron un periodo extraño para Diego. Por un lado, tenía esta conexión secreta con su hermana, estas conversaciones nocturnas que lo llenaban de esperanza. Por otro lado, vivía con la carga de la mentira, viendo a sus padres sufrir sin poder ofrecerles el consuelo que desesperadamente necesitaban. Comenzó a tener problemas para dormir, desarrolló ansiedad, y su rendimiento académico empezó a decaer. Su mejor amigo, Andrés, notó el cambio. Una tarde, después de clases, lo confrontó. «Oye, ¿qué te está pasando? Llevas meses actuando raro. Es por tu hermana, ¿verdad? Sé que se acerca la fecha». Diego quiso decirle todo. Quiso compartir el peso que cargaba, pero se contuvo. «Sí», mintió a medias. «Simplemente ha sido difícil, eso es todo». Pero Sofía notó el cambio en sus mensajes. «Estás diferente», le escribió una noche. «Puedo sentir que esto te está afectando». «Lo siento tanto, Diego. Nunca quise ponerte en esta posición». Diego respondió honestamente: «No voy a mentir, es difícil. Ver a mamá y papá sufrir sabiendo que tú estás viva es como tener un cuchillo clavado en el pecho todos los días. Pero también entiendo que debes tener tus razones. Solo necesito que confíes en mí lo suficiente para contarme la verdad completa. ¿Qué pasó en Madrid, Sofía? ¿Qué te hizo desaparecer?» Hubo una larga pausa. Diego podía imaginar a su hermana al otro lado, luchando con la decisión de abrirse o no. Finalmente llegó el mensaje. «Conocí a alguien en Madrid, un hombre. Al principio parecía encantador, sofisticado. Me hizo sentir especial. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Se volvió controlador, posesivo. Cuando traté de terminar la relación, me amenazó. Dijo que si lo dejaba iba a hacerles daño a ustedes, a la familia. Tenía conexiones, Diego. Conexiones peligrosas». Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. Escribió rápidamente: «¿Por qué no fuiste a la policía?» «Lo intenté», respondió Sofía, «pero él tenía gente dentro de la policía. Me di cuenta de que no estaba segura, de que no podía confiar en nadie.
Entonces, una noche, tuve una oportunidad. Logré escapar. Había gente que me ayudó, personas que habían pasado por situaciones similares. Me ayudaron a desaparecer, a crear una nueva identidad, a empezar de nuevo. Pero la condición era que cortara todo contacto con mi vida anterior. No podía arriesgarme a que él me encontrara, porque si lo hacía, vendría por nosotros, completó Diego. Exactamente. Diego se quedó mirando la pantalla, procesando todo. Su hermana no había desaparecido por voluntad propia. Había sido obligada a huir, a abandonar toda su vida para protegerse a sí misma y a su familia. ¿Sigue buscándote?, escribió. No lo sé, respondió Sofía. Al principio sí, pero han pasado 10 años. Tal vez ya se olvidó. Tal vez encontró a otra persona para controlar, o tal vez sigue ahí afuera, esperando. Por eso he sido tan cuidadosa. Diego sintió una oleada de ira. Dame su nombre, dime quién es. Podemos hacer algo, podemos denunciarlo, asegurarnos de que pague por lo que hizo. No, la respuesta de Sofía fue firme. No voy a arriesgar tu seguridad, ni la de mamá y papá. He aprendido a vivir con esto, Diego. He construido una vida nueva. No es perfecta, pero es mía. Es segura. Pero no es justa, escribió Diego con frustración. No, admitió Sofía. Pero es lo que hay. Esa conversación cambió algo en Diego. Ya no veía la desaparición de su hermana como un misterio abstracto, sino como una injusticia concreta. Alguien le había hecho daño a Sofía. Le había robado 10 años de su vida, 10 años de estar con su familia. Y ese alguien seguía libre ahí afuera. Comenzó a investigar por su cuenta, tratando de encontrar pistas sobre qué le había pasado a su hermana en Madrid. Revisó viejos artículos de noticias, foros en línea, cualquier cosa que pudiera darle información. Pero Sofía se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Diego, para», le escribió con urgencia. «No escarbes en esto. Es peligroso. Por favor, confía en mí». «¿Cómo puedo quedarme sin hacer nada?», respondió Diego. «Eres mi hermana. Te hicieron daño. Alguien tiene que pagar por eso. La venganza no va a cambiar nada», escribió Sofía. «Solo va a poner a todos en peligro, incluido tú. Por favor, Diego, si de verdad quieres ayudarme, deja esto ir». Diego sabía que tenía razón, pero era difícil aceptarlo. Durante las siguientes semanas trató de enfocarse en otras cosas, sus estudios, sus amigos, su vida, pero la conversación seguía dando vueltas en su cabeza. Sofía había sacrificado todo para mantenerlos a salvo. ¿No merecía ella también estar a salvo? ¿No merecía volver a casa? En marzo de 2023, las cosas dieron un giro inesperado. Sofía le escribió a Diego con un mensaje urgente. «Necesito tu ayuda. Algo pasó». Diego respondió inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió ella. «Pero vi a alguien de esa época. No sé si me reconoció, pero me asusté. Necesito moverme de nuevo. Cambiar de ciudad, pero necesito dinero para hacerlo de manera segura». Diego no dudó. «¿Cuánto necesitas?». Sofía le dio una cantidad. No era una fortuna, pero era suficiente para hacer una diferencia. Diego había estado trabajando medio tiempo y había ahorrado algo de dinero. No era suficiente, pero podía conseguir el resto. «Dame unos días», le escribió. «Voy a conseguirlo. Diego, no quiero que te metas en problemas por mí. Ya estoy metido en esto», respondió. «Déjame ayudarte, es lo mínimo que puedo hacer». Los siguientes días fueron un frenesí de actividad. Diego vendió su laptop, su guitarra, algunos libros y videojuegos. Le pidió prestado dinero a un amigo con el pretexto de una emergencia familiar. Finalmente, reunió la cantidad que Sofía necesitaba. El problema era cómo enviarla sin dejar rastro. No podía usar una transferencia bancaria normal porque requería información personal.
Sofía le dio instrucciones detalladas. Le indicó que comprara criptomonedas y las enviara a una dirección específica. Diego, con sus conocimientos de tecnología, pudo hacerlo. Era arriesgado y complicado, pero finalmente lo logró. Cuando confirmó que Sofía había recibido el dinero, sintió una mezcla de alivio y miedo. Había cruzado una línea. Ya no era solo un observador pasivo guardando un secreto. Ahora era un participante activo en la vida oculta de su hermana. «Gracias, Diego», le escribió Sofía. «No sé cómo voy a devolverte esto algún día». «No necesitas devolverme nada», respondió. «Solo necesito que estés a salvo». Durante las siguientes semanas, Sofía desapareció de Discord. Diego trató de no entrar en pánico, recordándose a sí mismo que probablemente estaba ocupada mudándose, estableciéndose en un nuevo lugar. Pero cada día sin noticias era una agonía. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si la habían encontrado? Mientras tanto, en casa, la atmósfera era cada vez más tensa. Guadalupe había caído en una depresión profunda. Dejó de ir a sus grupos de apoyo. Pasaba la mayor parte del día en cama. Roberto parecía estar envejeciendo años en cuestión de semanas. Una noche, Diego los escuchó discutir en su habitación. Su padre sugería que tal vez era hora de dejar de buscar, de aceptar que nunca iban a tener respuestas. Su madre gritó que nunca iba a dejar de buscar a su hija, que no importaba cuánto tiempo pasara. Diego se sentó en su habitación con la cabeza entre las manos, sintiendo que se estaba rompiendo por dentro. Tenía las respuestas que sus padres desesperadamente buscaban, pero no podía dárselas. Era una tortura silenciosa que lo estaba consumiendo. Finalmente, después de 3 semanas, Sofía reapareció. «Perdón por desaparecer», escribió. «Necesitaba asegurarme de que todo estaba bien antes de volver a conectarme. Estoy en un nuevo lugar ahora, más segura». Diego sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo mareó. «Me tenías preocupado». «Lo siento», respondió Sofía, «pero estoy bien, y gracias a ti tengo un nuevo comienzo». Pero Diego había tomado una decisión durante esas 3 semanas de silencio. Escribió: «Sofía, necesitamos hablar, de verdad. No puedo seguir así. Mamá está destruida, papá también. Están considerando cerrar el caso, declararte legalmente muerta. ¿Es eso lo que quieres?». Hubo una pausa larga. Luego: «No, por supuesto que no». «Entonces, necesitas tomar una decisión», continuó Diego. «O vuelves a casa y enfrentamos esto juntos, o me dejas contarles que estás viva. No puedo seguir viéndolos sufrir así, sabiendo que tú estás bien». La respuesta de Sofía fue emocional. «Diego, no puedo volver. No todavía. Hay cosas que necesito resolver primero. Pero entiendo lo que estás diciendo. Dame 6 meses. 6 meses para arreglar todo lo que necesito arreglar, y luego te prometo voy a volver, o al menos voy a dejar que le digas a mamá y papá que estoy viva. ¿Puedes darme eso?». Diego pensó en ello. 6 meses más de mentiras, 6 meses más de ver a sus padres sufrir, pero también era una luz al final del túnel, una promesa concreta de que esto iba a terminar. «Está bien», escribió finalmente, «6 meses. Pero necesito que me lo prometas de verdad, Sofía. No más excusas después de eso». «Te lo prometo», respondió ella, «por nuestra infancia, por todo lo que hemos pasado, te lo prometo». Los siguientes meses fueron un período extraño de espera. Diego marcaba los días en un calendario que escondía en su cajón. Sofía se conectaba regularmente, manteniéndolo actualizado sobre su progreso. Le contó que estaba trabajando con un abogado para resolver algunos problemas legales relacionados con su identidad anterior. Le dijo que estaba reuniendo evidencia sobre el hombre que la había amenazado, documentando todo por si acaso necesitaba protección legal.
Diego podía sentir que su hermana estaba realmente trabajando hacia un objetivo. Ya no eran solo conversaciones vagas y promesas indefinidas. Había un plan, una línea de tiempo. Eso le daba esperanza. En casa, las cosas habían mejorado un poco después de que Roberto sugirió que tal vez deberían intentar honrar la memoria de Sofía de manera diferente. En lugar de enfocarse en el dolor de su pérdida, decidieron celebrar su vida. Guadalupe comenzó a cocinar las comidas favoritas de Sofía los domingos. Roberto sacó las viejas cintas de video de cuando Sofía era niña y las digitalizó, creando pequeños montajes con música. Era su manera de mantenerla viva en sus corazones, de no dejar que el dolor los consumiera completamente. Diego participaba en estas actividades con sentimientos encontrados. Por un lado, era hermoso ver a sus padres encontrar algo de paz. Por otro lado, sentía la culpa ardiendo en su pecho, sabiendo que Sofía estaba viva y que todo este ritual de duelo era innecesario. En julio de 2023, faltando 2 meses para que se cumpliera el plazo de 6 meses, Sofía le escribió a Diego con noticias importantes. Creo que finalmente lo logré. El hombre que me amenazó está en prisión. No por lo que me hizo a mí, sino por otros crímenes. Estaba involucrado en tráfico de personas. La policía francesa lo arrestó hace 3 semanas. Está enfrentando décadas de cárcel. Diego sintió una mezcla de alivio y ira. ¿Por qué no lo denunciaste cuando tuviste la oportunidad? Podría haber ido a prisión años antes. Podrías haber vuelto a casa. La respuesta de Sofía fue honesta. Porque tenía miedo. Porque no sabía si me creerían. Porque pensé que si hablaba, encontraría la manera de hacerme daño. Ahora sé que tomé la decisión equivocada, que si hubiera sido más valiente, tal vez podría haber salvado a otras personas de pasar por lo que yo pasé. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Diego suspiró. No podía seguir enojado con ella. Sofía había sido una víctima. Había hecho lo que pudo para sobrevivir. Entonces, ¿esto significa que puedes volver?, escribió. Sí, respondió Sofía, pero necesito hacerlo de la manera correcta. Voy a contactar a un abogado en México. Voy a trabajar con las autoridades para explicar mi situación. No quiero simplemente aparecer un día y causar un caos. Quiero que esto sea lo menos traumático posible para mamá y papá. Durante las siguientes semanas, Sofía trabajó con profesionales legales, tanto en Europa como en México. Contactó a organizaciones que ayudaban a víctimas de tráfico y abuso. Preparó documentación, testimonios, evidencia de lo que había vivido. Diego la apoyó en cada paso, ofreciendo consejo cuando podía, simplemente escuchando cuando lo necesitaba. Finalmente, en septiembre de 2023, Sofía le dijo a Diego: «Estoy lista. Voy a volar a Ciudad de México la próxima semana. Pero antes de que llegue, necesito que les digas a mamá y papá. Necesito que los prepares. No quiero que sea un shock completo». Diego sintió el corazón acelerarse. Después de casi un año de guardar el secreto, finalmente iba a poder decir la verdad. «¿Cómo quieres que lo haga?», preguntó. «Con cuidado», respondió Sofía. «Diles que estoy viva, que estoy bien, que estoy volviendo. Pero también prepáralos para el hecho de que no soy la misma persona que se fue. He cambiado. He pasado por cosas que me marcaron. No va a ser como si nunca me hubiera ido». Diego prometió que lo haría con cuidado. Esa noche, después de la cena, les pidió a sus padres que se sentaran con él en la sala. Roberto y Guadalupe lo miraron con preocupación, probablemente temiendo malas noticias. Diego respiró profundamente, buscando las palabras correctas. «Mamá, papá», comenzó, su voz temblando. «Necesito decirles algo que he estado guardando durante casi un año».
Y necesito que me escuchen completamente antes de reaccionar. Guadalupe se llevó una mano al pecho, su rostro palideciendo. Roberto se inclinó hacia adelante, su mandíbula tensa. Diego continuó. Hace casi un año encontré a Sofía. Está viva. Estuvo viva todo este tiempo. Y la próxima semana va a volver a casa. El silencio que siguió fue absoluto. Guadalupe se quedó mirando a Diego como si no pudiera procesar las palabras. Roberto parpadeó varias veces, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Entonces Guadalupe se levantó abruptamente, sus piernas casi cediendo bajo ella. «¿Qué dijiste?», susurró. Diego repitió lentamente. «Sofía está viva. La encontré en línea. Hemos estado en contacto. Ella está bien y está volviendo». Lo que siguió fue un torbellino de emociones. Guadalupe comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Roberto se puso de pie, caminando de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello. «¿Por qué no nos dijiste antes?», preguntó, su voz subiendo de volumen. «¿Por qué nos dejaste sufrir todo este tiempo sabiendo que estaba viva?». Diego explicó lo mejor que pudo. Les contó sobre la petición de Sofía de mantenerlo en secreto, sobre las amenazas que había enfrentado, sobre el miedo que la había mantenido escondida durante 10 años. Les habló del hombre que ahora estaba en prisión, de cómo Sofía había tenido que construir una vida completamente nueva para sobrevivir. Guadalupe se sentó de nuevo, presionando un pañuelo contra su rostro. «Mi bebé», murmuraba entre sollozos. «Mi bebé está viva, está viva». Roberto se detuvo frente a Diego, su rostro una mezcla de alivio, ira y confusión. «¿Cómo sabemos que es realmente ella? ¿Y si es alguien haciéndose pasar por ella?» «Es ella, papá», aseguró Diego. «Me dijo cosas que solo Sofía podría saber. Detalles de nuestra infancia que nunca fueron públicos. Es ella». Los siguientes días fueron caóticos. Roberto contactó a las autoridades para informarles que su hija estaba viva y regresando. Guadalupe no podía quedarse quieta, limpiando la habitación de Sofía una y otra vez, preparando toda la comida favorita de su hija. La familia extendida fue informada y todos se preparaban para el regreso de Sofía. Diego mantuvo a Sofía actualizada sobre todo. Ella estaba nerviosa, aterrorizada incluso. «¿Y si están enojados conmigo?», le escribió. «¿Y si no pueden perdonarme por haberlos dejado sufrir tanto tiempo?». «Van a perdonarte», le aseguró Diego. «Te aman. Han estado esperando este momento durante 10 años. Solo quieren tenerte de vuelta». El día finalmente llegó. Diego fue al aeropuerto con sus padres para recibir a Sofía. El vuelo estaba programado para aterrizar a las 6 de la tarde. Llegaron 2 horas antes, incapaces de esperar en casa. Guadalupe no había dejado de llorar desde que se enteró de las noticias. Roberto estaba callado, pero Diego podía ver sus manos temblando. Cuando el vuelo finalmente aterrizó y los pasajeros comenzaron a salir, los 3 se pusieron de pie, escaneando cada rostro. Y entonces la vieron. Sofía caminaba lentamente con una maleta pequeña, su cabello ahora más corto y de un tono ligeramente diferente. Había envejecido, por supuesto, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos verdes que Diego había visto en sus sueños durante 10 años, cuando Sofía los vio, se detuvo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Guadalupe corrió hacia ella, casi tropezando en su prisa. Cuando la alcanzó, abrazó a su hija con tanta fuerza que parecía que nunca la iba a soltar. Roberto se unió a ellas un momento después, envolviendo a ambas en sus brazos. Diego se quedó atrás por un momento, dejándoles tener ese momento, pero entonces Sofía extendió una mano hacia él. «Diego», llamó, su voz quebrada por las lágrimas. «Ven aquí». Diego se unió al abrazo familiar,
y por primera vez en 10 años se sintió completo. La familia Méndez estaba junta de nuevo. No era el final de la historia. Sabían que habría conversaciones difíciles, terapia, ajustes. Sofía tendría que trabajar con las autoridades para cerrar oficialmente su caso de desaparición. Habría preguntas de la prensa, de amigos, de familiares. Pero en ese momento, en medio del aeropuerto, nada de eso importaba. Estaban juntos. Después de 10 años de oscuridad y dolor, finalmente había luz. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo y complicado, al menos lo caminarían juntos, como familia. Sin que nadie dijera una palabra, la familia Méndez avanzó por el aeropuerto entre lágrimas, abrazos y miradas de incredulidad de quienes atestiguaban la escena, muchos de los cuales recordaban la historia de la joven mexicana que desapareció en Madrid años atrás. Sofía, en brazos de su madre, apenas podía caminar. La conmoción era demasiado grande, una mezcla turbulenta de alegría, alivio y miedo, ese miedo que tanto tiempo la había perseguido y que ahora, rodeada de sus seres queridos, parecía por fin empezar a disiparse. En el trayecto a casa, el ambiente en el auto era tenso y a la vez lleno de esperanza. Nadie sabía muy bien por dónde empezar. Cada quien tenía 1000 cosas que decir o preguntar, pero entendían que la única manera de avanzar era con paciencia, paso a paso. Diego, sentado al lado de su hermana, no dejaba de mirarla, temeroso de que todo fuera un sueño o que Sofía volviera a desaparecer. Ella tomó su mano discretamente, dándole un apretón que llevaba la promesa silenciosa de que, esta vez, se quedaba. Al llegar a la colonia del Valle, la familia encontró la casa adornada con pequeños detalles que Guadalupe se había esmerado en preparar: papel picado tricolor, flores frescas, las fotos familiares que daban la bienvenida en la entrada, como si quisieran subrayar que aquel era un hogar de verdad, vivo y resiliente. El vecindario, al tanto del regreso de Sofía, mantenía un respetuoso silencio, aunque las miradas curiosas se asomaban tras las cortinas. En cuanto cruzaron la puerta, Guadalupe se apresuró a ofrecer comida, fiel a la creencia mexicana de que toda situación importante se acompaña de platillos reconfortantes. Preparó mole rojo, arroz y tortillas recién hechas. Durante la cena, nadie abordó aún los temas difíciles. Hablaron de comida, de los cambios en el barrio, de lo grande que estaba el hijo de la vecina, buscando todos guardar esa frágil normalidad que Sofía tanto había extrañado y que ahora se le antojaba como el mayor de los lujos. Luego de la comida, ya más tranquilos, se sentaron en la sala. Roberto encendió la lámpara antigua que iluminaba las fotos de la familia mientras una lluvia suave golpeaba el cristal de las ventanas. El clima de la ciudad, húmedo y nostálgico, parecía marcar el reinicio de una nueva etapa. Sofía tomó aire, viendo la expectativa en los rostros de sus padres, pero antes de hablar pidió tiempo. «Denme solo un par de días para acomodar mis ideas», suplicó. «Quiero contarles todo, pero primero necesito volver a sentirme aquí. Necesito dormir en mi cama, abrazar a mamá, desayunar con ustedes». Roberto y Guadalupe se miraron y asintieron. No estaban listos para interrogarla. Entendían que su hija requería tiempo y contención. Diego fue el primero en levantarse y ofrecerle algo de lo que siempre la hacía sentir en casa: música. Sacó una guitarra de la sala, la misma que tiempo atrás perteneció a Sofía, con la calcomanía de la estrella morada aún pegada en la parte trasera. Sin decir nada, se la entregó. Sofía sonrió con los ojos llenos de gratitud y comenzó a tocar acordes suaves, llenando la casa de una melancolía esperanzadora. Esa noche, cada miembro de la familia durmió inquieto.
sus sueños entrelazados con recuerdos, preguntas y el alivio de volver a escuchar los pasos de Sofía en el pasillo. Diego, agotado, pensó en todo lo que había pasado. El secreto guardado durante meses, las conversaciones nocturnas por Discord, el miedo constante de perder la pista de su hermana, la complejidad de balancear la protección con la honestidad. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía soltar esa pesada carga. En la mañana siguiente, mientras Guadalupe cocinaba tamales para el desayuno, Diego aprovechó para hablar con Sofía a solas. Salieron al pequeño jardín, rodeados de plantas y el bullicio lejano del mercado cercano. El aire estaba cargado de humedad y el aroma de la tierra mojada. Allí, Sofía se atrevió a hablar un poco más. «Sé que esto no va a ser fácil para ninguno, Diego», dijo ella, mirando al horizonte, «pero te prometí que regresaría, y aquí estoy. Necesito que me ayudes a explicarlo todo. No sé cómo empezar con ellos. Siento tanto dolor por todo el daño que causé». «Vas a poder», le respondió Diego. «No tienes que contar todo de golpe. Puedes comenzar por las cosas pequeñas, los recuerdos, lo que extrañaste. Nosotros vamos a estar aquí para escucharte». Se abrazaron en silencio, reconociendo que el camino del reencuentro requeriría paciencia para sanar heridas tan profundas. Durante los días siguientes, la noticia del regreso de Sofía empezó a propagarse entre familiares y vecinos. Llegaron tíos, primos, amigas de la infancia que llevaban años mostrando una foto descolorida de ella en los altares de Día de Muertos. Los abrazos, las lágrimas y los recuerdos se mezclaban en la casa de los Méndez, mientras Sofía intentaba readaptarse a la vida en México y a los cambios de su propio país. Notó el precio más alto de la gentrificación en la colonia. Los nuevos edificios donde antes había solo casas bajas, la inseguridad cotidiana y la cercanía con la que muchos vecinos se apoyaban aún en las peores crisis. Poco a poco, Sofía empezó a confiar en su entorno y, con ayuda de un terapeuta especializado en trauma recomendado por una organización de ayuda a víctimas, fue capaz de relatar los primeros años posteriores a su huida, cómo había escapado, los días en los que sobrevivió con trabajos modestos en Francia e Italia, el apoyo que recibió de otras mujeres migrantes, los años de vivir con nombres falsos y sin documentos. Habló del miedo permanente a ser encontrada y de la mezcla de culpa y alivio que sentía al saber que su testimonio había ayudado a encarcelar a quien fue su perseguidor. Roberto, impulsado por instinto paternal, se acercó al abogado familiar para entender cómo regularizar el estatus de Sofía y reabrir el caso en México. Sabía que las autoridades necesitarían su testimonio, pero quería asegurarse de que todo se manejara con sensibilidad, sin exponer a su hija al escarnio público ni a la insensibilidad de algunos medios que ya asomaban con preguntas morbosas. Guadalupe, por su parte, fue encontrando una nueva fuerza en la rutina diaria. Volvió a visitar su grupo de apoyo, esta vez llevando un mensaje diferente. Narrar la historia de regreso, de esperanza y reconstrucción, que tanto necesitaban otras madres en situaciones similares. Sofía, aunque consciente de la obligación social y legal de compartir su caso, batalló con la exposición mediática. Si bien quería inspirar a otras personas desaparecidas y a sus familias, temía caer en el sensacionalismo. Fue Diego, como siempre, quien la apoyó técnicamente a gestionar su privacidad y a filtrar los mensajes antes de cualquier contacto con periodistas. Ante las redes sociales, donde la noticia del milagro ya empezaba a viralizarse, optó por un comunicado breve, agradeciendo el apoyo y solicitando respeto. Entre las primeras acciones de Sofía, como parte de su nueva rutina en casa, visitó el antiguo campus donde estudió antes de irse a Madrid. El campus,
Con su bullicio eterno y la mezcla de indumentarias coloridas de estudiantes, le trajo recuerdos agridulces. Varias excompañeras la reconocieron, algunas la abrazaron con lágrimas en los ojos y otras, por puro desconcierto, prefirieron la distancia. Sofía notó que era normal. Había muchas heridas sociales que sanar, no solo personales. Volviendo a su antigua cámara y a la fotografía, fue poco a poco reconectando con sus raíces y documentando su nueva etapa. Hizo crónicas visuales del barrio, de la vida diaria de los mexicanos de a pie, de los pequeños triunfos cotidianos de una familia que se resiste a sucumbir ante la adversidad. La cámara se convirtió en su refugio, una herramienta para transformar el dolor en memoria y la memoria en algo útil para los demás. Mientras, Diego le ayudó a gestionar su reincorporación a la vida digital y a fortalecer la protección de sus datos personales. Entre ambos, crearon protocolos estrictos para la privacidad, evitando cualquier dato que pudiera ponerla en riesgo. Aún así, algunas amenazas de cuentas anónimas en redes sociales les recordaron que la sombra del pasado podía resurgir en cualquier momento y que debían tomar precauciones adicionales. En el plano legal, la reaparición de Sofía fue recibida con escepticismo por parte de algunas autoridades, mientras que otras la consideraron un caso extraordinario de supervivencia y resiliencia. El Ministerio Público solicitó comparecencias, entrevistas y exámenes médicos de rutina, en parte por protocolo y en parte para descartar cualquier vínculo con organizaciones criminales, dada la naturaleza de su desaparición. Sofía, filmada de espaldas en una entrevista confidencial, relató su historia ante psicólogos forenses y funcionarios discretos. La familia Méndez, mientras tanto, contó con el apoyo de la colectividad local. Aun con las miradas y el chisme, encontraron más solidaridad que juicio. Las madres del grupo de apoyo hicieron cadenas de oración y organizaron pequeños eventos para celebrar el regreso de Sofía, cuidando siempre que no se convirtiera en espectáculo. A medida que las semanas avanzaban, Sofía empezó a experimentar la vida desde una perspectiva nueva, como sobreviviente y no como víctima. Se ofreció a dar charlas privadas para familias en circunstancias similares, sin dar detalles, pero transmitiendo la esperanza de resistir y buscar ayuda fuera del círculo inmediato de peligro. También comenzó lentamente a reconstruir la confianza con quienes sentía que podía abrirse. El proceso fue delicado. Perdonar a quien había tenido que mentirle por protectores, aprender a confiar en sus padres y entender que Diego guardó el secreto por amor, no por cobardía. Una tarde, dentro de la rutina familiar, Sofía se animó a decir en voz alta lo que nunca antes había confesado. No sé si algún día dejaré de sentir miedo, pero ahora ya no estoy sola. Eso hace toda la diferencia. Diego y sus padres la abrazaron, conscientes de que para muchos, el regreso de una persona desaparecida puede suponer solo el final de un caso, pero para la familia representa tan solo el inicio de una nueva vida llena de reconstrucción, paciencia y sobre todo, amor.